Buenos días, Iglesia MPH. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Buenos días, familia. Ministerio por los Hogares en domingo. Así que le invito a que se suscriba, active la campanita y allí encontrará al pie de este video los contenidos que tenemos preparados para usted. Veníamos hablando desde el domingo pasado de lo que es el arrepentimiento. Queremos ahora continuar con este tema para llegar al segundo paso después de tener el arrepentimiento completado, llamemos así, en donde nosotros reconocemos nuestras faltas y queremos cambiar de vida. El apóstol Pedro, en su carta segunda, en el versículo 9, habla como una conclusión de lo que veníamos tratando, y es esto. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios demanda cuando nosotros lo conocemos a Él, que procedamos al arrepentimiento. El tema de hoy tiene este título, Vivir en Cristo. Y hemos venido haciendo un correlato de lo que significa enfrentarnos con esto. Creemos, procedemos al arrepentimiento y luego nos bautizamos. Así que prestemos mucha atención. Y lo interesante de este texto bíblico, que volví a hablar del arrepentimiento, es que no es que haya tardanza, que tarda en venir el Señor que esperamos, ese Jesús que viene como Rey a levantar la iglesia, a llevarnos a la vida eterna, librándonos del fin de todas las cosas. No es que tarde, sino que tiene paciencia, dice, está procediendo con paciencia, para que todos tengamos la oportunidad, todos, de arrepentirnos. No que perezcan, dice, no queriendo que perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, perdón, el tema era vivir en Cristo. Esto parte desde una orden dada por Jesús antes de ascender al cielo, junto y frente a sus discípulos, y Él les dijo de esta manera, en Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, id por todo el mundo predicando este evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, y no solamente eso, sino bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden directa de Jesús. Esto lo rescata también Marcos en el capítulo 16, versículos 15 y 16, donde dice también lo mismo. Dice, vayan por todo el mundo predicando este evangelio. Aquel que crea y se bautice será salvo. El que no será condenado. O sea, vemos que es un mandato directo y una correlación tiene esto del bautismo con el arrepentimiento. Así es. Fe, arrepentimiento, y después viene el testimonio público que se da a través del bautismo. ¿Y este bautismo qué significa? La palabra bautizar tiene una acepción doble y significa ser sumergido o ser sepultado. En esa época se utilizaba mucho el término cuando le iban a sepultar a una persona, dice lo vamos a bautizar, sepultar. Y este es lo que el apóstol Pablo habla y lo que Jesús nos refiere. Él quiere que seamos nosotros sepultados para que juntamente con esa sepultura o en esa sepultura sepultemos nuestra vieja vida. Como semejanza, luego de la resurrección de Cristo, nosotros también resucitemos a una vida nueva. Esto lo explica Pablo bien, pero me gustaría que mi esposa, la pastora, pudiera ampliar un poquito más este temita. Bien, cuando decimos sepultar es bajo las aguas del bautismo, por eso ya voy a explicar también, es por inmersión. Ahora, yo hice un ejemplo el domingo anterior en relación a las vacunas cuando tomamos la decisión, por amor a nuestra vida, poniendo en valor la vida y la de los otros, de proceder a la vacunación, sin juzgar, decía, a los que no lo hacen, en absoluto. Cada uno tiene el derecho de decidir. Pero ahora voy a usar un ejemplo con respecto a la fe, que es más romántico. Cuando nosotros nos ponemos de novios, por lo menos siempre ha sido así.
aunque ahora están cambiando las cosas, es un tiempo donde nos conocemos, donde comenzamos a encontrar las afinidades, conocer el carácter del otro, viene ese enamoramiento que nos mantiene tan expectante el uno del otro, y esta es una buena etapa, es una etapa preciosa, pero no podemos estar toda la vida de novios, ¿verdad? Hay un momento, antiguamente se decía, bueno, ahora llegó el momento de los papeles, ir a los papeles. Bueno, ahora diríamos, para hacerlo muy claro, que después de esa etapa del noviazgo, uno tiene que asumir un compromiso. Y ese compromiso, para aquellos que creemos en el matrimonio, es para toda la vida. Entonces es cuando nos casamos, el casamiento, el matrimonio. Haciendo una analogía, después de haber creído y habernos arrepentido, el bautismo vendría a ser casarnos con Jesús, casarnos con el autor de la fe, con aquel en quien decimos hemos creído. Y ese, como decía el pastor, es nuestra demostración pública de nuestra fe, el bautismo. Vuelvo a reiterar, como en el noviazgo, el bautismo vendría a ser ese compromiso público de que he creído, me he arrepentido y quiero vivir toda la vida con Jesús. Aquel día que el Espíritu Santo visita a los discípulos en el aposento alto, en donde había una gran muchedumbre que los rodeaba y escuchaba lo que estaba pasando en ese lugar, se levanta el apóstol Pedro dando inicio a lo que sería la iglesia cristiana. En su primer discurso les dijo a aquella gente que los rodeaba: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Es así, ya empezaba la iglesia con este mandato. Como bien dijiste, que es muy importante esto, no es una sugerencia, es un mandato de parte del Señor, es una orden, no es una opción. ¿Lo hago o no lo hago? No, si hemos creído y hemos experimentado el arrepentimiento, viene este compromiso porque viene de parte de Jesús, es una orden, no es una opción ni una idea religiosa, no es que lo piensen esta religión o aquella, está en la palabra de Dios y es un mandato. ¿Y qué es lo que interviene en este acto de fe? Primeramente, vemos lo exterior que es el agua, lo que podemos notar y podemos de alguna manera definir como el lugar donde va a ser sepultada la persona, pero hay otro elemento más que importante, que es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el poder de resurrección que levantó a Cristo de la tumba. Estas dos cosas unidas simbolizan que yo, cuando soy sumergido, como bien expresaba la pastora, en el agua, estoy siendo sepultado juntamente con Cristo para muerte de mi vieja vida. Y después de eso, cuando yo salgo del agua, me estoy poniendo como ejemplo, también significa que así como Cristo resucitó, yo también estoy resucitando, saliendo de esa sepultura, saliendo de ese bautismo a una nueva vida en Cristo, ya en el reino de Dios. Justamente, qué precioso es saber que no vamos a pasar por la cruz, por el sacrificio que ya lo hizo una vez y para siempre el Señor, pero en esta analogía de ser sepultados por las aguas en el bautismo, nosotros resucitamos a una nueva vida con Él. Por eso vivir en Cristo es el título. Y me acordaba de una palabra que usan los niños por las películas que han visto, donde dice: corre por tu vida. He escuchado decir a mis nietos cuando juegan: corre por tu vida. Bueno, yo diría en este caso, usando eso, que cuando nosotros decidimos este acto público de demostrar nuestra fe y nuestro compromiso de unirnos a Cristo, así en su muerte como en su resurrección, estamos corriendo, estamos poniendo y priorizando el valor de nuestra vida, que no es solamente nuestra vida acá. Así es. Ahora, ¿qué debe tener el creyente en su corazón después de este acto público en donde se muestra que él reconoce a Cristo, obedece su mandato y
se bautiza, ¿qué significa este acto en el nivel general? Es que él es introducido en el cuerpo de Cristo también, que es la iglesia, o sea que él es introducido por la fe y el poder de Dios a este gran cuerpo que está en la tierra, en todo lugar, que se llama la iglesia. Por la fe y por la obediencia a Cristo y por el bautismo, nosotros entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la iglesia. Eso es la iglesia. Pasar, creer, arrepentirnos, pasar por el bautismo, que es una demostración pública de nuestra fe, y ser parte. Allí empezamos a ser parte de la iglesia. Vio que la iglesia, por lo general, uno cree que es un edificio, es un inmueble, es un lugar, es un templo. El templo es una cosa. La iglesia es esto. Es cada una de las personas que han creído, se han bautizado y pasan a ser parte de ese pueblo, ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Por eso muchos me dicen, yo no sé si soy o no soy. Bueno, es una cosa interior. La fe es la que te va a llevar a dar los pasos correspondientes para pasar a ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios en la tierra. Y me hace recordar algo eso que decías. Me acuerdo hace muchísimos años atrás, bueno, no muchos, porque si no una persona que voy a nombrar, voy a hacer más bien la referencia. Me acuerdo que pasamos por un lugar acá en Mendoza, en donde hay un templo que está construido de piedras. Y esta niña, que era mi hija mayor, cuando pasamos por ese lugar, íbamos en colectivo, me decía, papá, ¿este es un templo de piedras muertas? Claro, ella miraba y había escuchado esto de que la iglesia hablaba de sus creyentes como piedras vivas. Entonces ella hacía similitud de eso que había escuchado, que ya lo tenía de alguna manera incorporado, y al mirar ese lugar, claro, tenía razón, es una iglesia de piedras muertas. Claro. No tienen vida. La iglesia es totalmente lo contrario. Piedras Somos vivas. piedras vivas, cada una ubicada en el lugar que Dios la ha colocado con un propósito eterno. Esto se empieza a vivir justamente por la fe, por el arrepentimiento y por el bautismo. ¿Qué debe el creyente, después de todo esto, tener en cuenta? Que ya no es la misma persona, que ya no puede vivir como vivía antes. Lo que él tiene o la persona que cree tiene que saber es que ya no puede servir a alguien que se llama pecado. Bueno, el bautismo es un acto tan maravilloso que muchas veces, y quizás muchos de los que están escuchando recuerdan ese primer paso. Muchas veces decimos, bueno, no es tan importante, pero cuando tenemos que hacer un viaje, lo primero que tenemos que hacer es subir al transporte que nos va a llevar, ¿no es cierto? Y allí iniciamos el viaje. Sea un colectivo, sea un avión, sea un auto, allí iniciamos el viaje. Bien, con esto se inicia la vida cristiana. Y yo recuerdo, porque estamos haciendo memoria con mi esposo, tenemos tantos recuerdos, que cuando se me habló, se me enseñó y yo recibí esto, inmediatamente fui, me vestí, me preparé para ir a la pileta, porque donde hay agua, ahí puedo bautizarme, agua que me pueda sumergir. Y me acuerdo que el líder, la persona amada que nos hablaba y nos explicaba, nos dijo, no, espera, yo te tengo que bautizar. Con respecto a la práctica de cómo hacer y realizar esto, bueno, también tenemos la oportunidad de hacerlo personalmente, pero no es nada complicado, es sencillo. Lo que importa primeramente es creer, recuérdelo, arrepentirse y luego procedo. Yo creo que la persona que dice creo, ¿no es cierto? Y no se bautiza, no demuestra, ¿verdad? Y aparte que la palabra creo se ha desvirtuado un poquito, no es como la usamos comúnmente, como la palabra Señor. Claro, pero también pienso que aquel que se bautiza y no ha creído, no sirve de nada. No tiene valor. Así que va en ese orden. Creo, me arrepiento, me bautizo. Le tienen que bautizar, recuerden, no vaya a ser como quise hacer yo, ir corriendo a bautizarme sola. Así es. Bueno, creo que todo lo demás, ustedes escriban, suscríbanse y hagan comentarios, porque de ese comentario podemos ampliar el tema o
tratarlo después en forma mucho más específica. Como dice mi esposa, no entremos en teología, sino tratemos de ser lo más simple posible. Pero aquellos que busquen un poquito más profundamente, Sí. podemos profundizar mucho más el tema Exactamente. y dejarlo bien claro. No olvidemos que la Iglesia es la que hasta ahora ha, digamos, sostenido para que el mundo no sea consumido todavía. Así es. Por eso lo que decía Sí. Pedro en su segunda carta, que decía, no es que él se retarde o que no quiera venir. Dice, lo que sucede es que está esperando que todos procedan a ese arrepentimiento. Sí. Hay personas que se preguntan, con todo lo que está sucediendo, ¿qué cosas horribles, malas surgen de la gente, de la sociedad, del mundo? No se ve un cambio. Bueno, ¿usted se da cuenta por qué se demora la venida del Señor? Está esperando. Él quiere que se salven, muchos, no que se pierdan. Y ahí está el comunicar esto. Ahora, si usted tiene esta pregunta, ¿me tendré que bautizar? Llámenos 444-2897. No demoremos, no dilatemos lo que es importante y fundamental en la vida. Llámenos y le vamos a explicar profundamente. Y reitero, para aquellos que no son de Mendoza, que no viven aquí en Mendoza, en Argentina, el código sería más 549-261-444-2897. Abajo, como bien decíamos, en los links que van a estar detrás, estar detrás de todo este video, ahí van a tener toda esa dirección, teléfono y cómo poderse comunicar con nosotros. Así es, bueno. Yo les saludo, nosotros nos entusiasmamos tanto con este tema porque sabemos que es el comienzo de una nueva vida. Y las cosas viejas, como también hay un texto bíblico, las cosas viejas, el pasado, pasó. Y las cosas en Cristo Jesús son hechas todas nuevas. Así es. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, iglesia, que el Señor los bendiga. Y bueno, estamos a la expectativa de que ustedes compartan. Y no solamente eso, que crean lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y procedan a ese arrepentimiento y a ese cambio de vida que tanto el mundo precisa. Así que es. Dios les bendiga. Será hasta el próximo domingo si Él lo permite. Bendiciones entonces.